Buenas tardes, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, que corresponde al programa de formación técnica, control de calidad y operaciones aplicado a la industria de dispositivos médicos. Ese sería nuestro módulo número 6, operaciones en la industria sanitaria, y esta sería nuestra semana número 4. Ya estaríamos con esta semana finalizando el último módulo, que sería este módulo número 6, y con eso terminando nuestro programa de formación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. La semana pasada lo que estuvimos viendo fue todo el tema de metrología, para qué se utiliza la metrología, cuáles son esas unidades de medida estándar, cómo medir con diferentes herramientas. Y esta semana lo que vamos a ver es precisamente esto, operaciones en la industria sanitaria, que es nuestro módulo, pero vamos a ver ya todo lo que es más enfocado en la parte de diseño. Y con eso también relacionado a Kaizen, iniciando con Kaizen. Y por último vamos a ver la matriz de la casa de la calidad, que tiene que ver con todo lo de cómo establecer diferentes especificaciones técnicas partiendo de la voz del cliente. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Iniciando con Kaizen, esta es una filosofía que nos va a ayudar a hacer mejoras. Eso significa mejoramiento como tal, y es un mejoramiento progresivo que va a involucrar a todas las partes de la compañía, diferentes áreas, y supone que nuestra forma de vida merece ser mejorada de manera constante. Por eso se llama Kaizen, por sus palabras o significados en japonés, que Kai significa cambio y Zen significa bueno. Entonces sería un cambio bueno y un cambio progresivo. ¿Cuáles son esas herramientas de Kaizen? Eh, Existe una sombrilla de Kaizen donde se reúnen diferentes técnicas, métodos y herramientas de calidad. Este fue creado por un japonés, Masaaki Imai, y busca precisamente esto, cómo mejorar de forma constante. Entonces, dentro de esta sombrilla tenemos orientación al cliente, control de total de calidad, robótica, círculos de calidad, sistemas de sugerencias, automatización, disciplina en el lugar de trabajo, mantenimiento total productivo, entre otros como Kanban, mejoramiento de la calidad, justo a tiempo, cero defectos, actividades en grupos pequeños, etc. Y para esto, como parte de una mejora, también tenemos otro tópico que vamos a ver más adelante, que tiene que ver también con todo lo que es la matriz de calidad, o todo lo que es la casa de la calidad, relacionado con el diseño. Entonces, el benchmarking es una herramienta donde la utilizamos para obtener información útil que ayude a la organización a mejorar sus procesos. El benchmark como tal es esto, es buscar información de otras áreas, de otras empresas incluso, que tiene que ver con nuestros procesos. Por ejemplo, nuestra empresa hace catéteres, ¿verdad? Estamos hablando de empresas de dispositivos médicos. Entonces, eso es una práctica común, es una práctica honesta, podemos decirlo así, y las empresas pueden revisar qué hacen otras empresas donde también realizan catéteres. Entonces, qué tipos tienen, precio de venta, entre otras cosas. Y eso le sirve a la empresa para tomar decisiones para sus procesos internos. Y esto podemos tenerlo de diferentes zonas, como ya les indiqué. Pero primero tenemos que saber cómo hacer ese benchmarking. Entonces, la primera parte de un benchmarking es el análisis de los procesos de la organización. Entonces, se identifican diferentes las entradas, la transformación y las salidas, los procesos críticos. Después se identifican los mejores exponentes. ¿Y a qué nos referimos con esto? Entonces, una vez conociendo nuestros procesos, tenemos que saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué información necesitamos. Entonces,
en el mercado que hay relacionado a esta información que nosotros queremos. Entonces aquí podemos ver eh, determinación de mejores exponentes, o sea, cuáles son las empresas que hacen lo mismo que nosotros, o incluso las áreas. A veces se pueden hacer más benchmarking dentro de una misma empresa en diferentes áreas para hacer mejoras. También se hace análisis de eficacia y eficiencia. Recordemos que eficacia es cumplir con objetivos, eficiencia es cumplir con objetivos con el menor uso de recursos en general, y relación causa y efecto. Luego se hace el proceso de compartir información, donde aquí ya teniendo toda esta información de cuáles son los mejores exponentes, vemos qué tipo de información debemos analizar antes de ya obtener esa información, si es posible. Entonces, por ejemplo, hay cláusulas de confidencialidad que son necesarias revisar con las diferentes otras empresas o incluso con nosotros si alguien más necesita información de nuestra empresa, y ya se toma de una vez la información. Y luego se hace nada más con toda esta información que ya se adquirió, se adapta para mejorar las prácticas de nuestra empresa. Entonces se capacita, se entrena, se actualiza procesos dependiendo de lo que encontramos. Por ejemplo, encontramos que en esta empresa que hacen catéteres, entonces hay procesos que donde vemos que son más eficientes. Entonces se tienen esta estructura, entonces vamos a hacer algo similar. ¿Verdad? No todas las empresas comparten absolutamente todo, pero puede ser lo público, ¿verdad? La información que esté público o la información que la misma empresa quiera o pueda dar. Entonces ya con esta información, como les digo, entonces se adaptan las mejores prácticas y se hacen los entrenamientos, capacitación, cambios documentales, etcétera, que sean necesarios una vez estos resultados fueron encontrados. ¿Y cuáles son los objetivos de un benchmarking? Medir los resultados de otras organizaciones con respecto a los factores clave de éxito de la empresa, determinar cómo se dan, ¿verdad? Esos resultados, o cómo se obtienen esos resultados, y se utiliza esa información que se encontró para establecer objetivos de la empresa. O sea, si mi empresa es la que está buscando esta información de otras empresas, que es lo más común, como les dije también, se puede obtener de otras áreas, de otros departamentos, etcétera. Pero si lo vemos de forma más general, obteniéndolo de una empresa distinta, eh, esta información nos va a servir para la empresa, mi empresa, realizar diferentes cambios, establecer objetivos, estrategias e implementarlos en la empresa. Y eso es lo que les indicaba. Hay tipos de benchmarking, ¿verdad? No solamente obteniendo información de otras empresas, también puede ser interno, donde aquí se comparte o se compara la información de apartamentos, de otras sucursales dentro de la misma organización para identificar mejoras y copiar esas mejoras. También hay un tipo de benchmarking que es competitivo, que analiza directamente a los competidores más fuertes para medir sus productos, precios o servicios, es el que les indicaba. Funcional, que compara procesos específicos con empresas líderes, incluso si no son competidores directos, para innovar. Entonces, competitivos más que todo con competidores directos que tengan nuestros mismos procesos o productos o servicios. Y este funcional es eh, solamente como para crecer. Sabemos que una empresa X es líder a nivel general, entonces podemos copiarle nada más algunos procesos, cómo trabajan, cómo están organizados estructuralmente, para como empresa también crecer a ese nivel. Y no necesariamente es que esa empresa tiene nuestros mismos productos. Y luego hay otro tipo de benchmarking que es el genérico, que es el que compara procesos de negocio universales como logística, facturación, que son ya más procesos generales, y estos los compara contra estándares de la industria, sin importar bueno, independientemente del sector, ¿verdad? ¿Alguna consulta o duda?
Ahora bien, vamos al tema que les indicaba. El despliegue de la función de la calidad, Quality Function Deployment, así se llama. Y este es un método de diseño de productos y servicios. Como les indicaba, todo este tema de aquí en adelante se utiliza principalmente para las áreas de diseño y desarrollo. A los que trabajan en industria médica, a lo que se le conoce como R&D o innovación, diseño, etcétera. Esa área es la que diseña los productos o diseña los servicios. ¿Y cómo esa área va a diseñar un producto o un servicio? Siempre tenemos que tener claro cuáles son los requerimientos del cliente. Y partiendo de los requerimientos del cliente, recordemos siempre que de ahí parte el concepto de calidad, ¿verdad? Que tenemos que cumplir con algo y ese algo viene del cliente, viene en satisfacer esas necesidades del cliente. Entonces ya sabemos que esta matriz, o perdón, esta función de calidad es para métodos de diseño de productos y servicios. Entonces va a tomar la información del cliente, lo que requiere el cliente y las traduce en pasos para después hacer características técnicas y operativas satisfactorias. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ok, entonces, un ejemplo, un cliente necesita un, eh, ¿qué puede ser? ¿Algún ejemplo a nivel ojalá, de dispositivos médicos? Andrea, Casting o Patrick, ¿algún ejemplo que quieran dar de algún producto? Si estamos hablando de la función de calidad, ¿verdad? Lo que les quiero indicar con esto es un ejemplo para eh, un ejemplo de un dispositivo médico en general que podamos utilizar para más bien darles este ejemplo de cómo funciona esta, este tema, ¿verdad? Que es una función de calidad. Un catéter, ¿ok? Entonces, un catéter, eso es lo que necesita el cliente, ¿verdad? En realidad lo que necesita el cliente, podríamos decir que, hablando de dispositivos médicos, un paciente, o perdón, un cliente en este caso es un paciente, pero el cliente en realidad no necesita un catéter, ¿verdad? El cliente no sabe lo que necesita en este caso, hablando específicamente de una enfermedad o un padecimiento o un dolor. Solo sabe el doctor qué es lo que tiene ese paciente. Entonces, en este caso de un catéter, podemos decir que el catéter es específicamente para eh, ayudar a suplir una necesidad clínica donde el paciente lo que tiene es que tiene una obstrucción en una vena, ¿verdad? Esa es esa es la necesidad. ¿Y cómo vamos a quitar esa obstrucción en la vena? Eso es lo que las empresas deben diseñar. Y de ahí parte esta función de calidad, porque toma esa necesidad que tiene el paciente en este caso, que sería una obstrucción en la vena, y ahora sí dice, ok, ¿qué hago para que ese padecimiento del cliente ya no lo tenga? ¿O cómo curarlo? ¿O cómo alivianarlo? Ok, entonces sabemos que esa vena tiene un tamaño tal y tiene una longitud tal, entonces, y está ubicado en tal área. Entonces, ¿qué necesitamos? Ok, un catéter que cumpla con cierta longitud para que pueda llegar hasta ese punto. Ok, ¿y la vena qué tamaño es? O bueno, la vena tiene un diámetro de tanto. Ok, entonces mi catéter tiene que tener un diámetro externo
de, eh, de tal magnitud que sea menor que esa vena, porque si no, la va a dañar, ¿verdad? Claramente, o no va a poder ni entrar a la vena. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que em, esa obstrucción la podamos quitar con mi catéter? Ok, entonces vamos a hacer que el catéter sea lo suficientemente pequeño y tenga una estructura en la parte distal o en la parte eh, proximal, más bien, o la más cercana, digamos, al paciente para que una estructura tal que pueda pasar por la lesión, digamos, o pueda quitarla. O en lugar de que este catéter trabaje solo, entonces vamos a hacer un catéter que trabaje con otros dispositivos, que lo que hace es más bien el catéter lleva esos otros dispositivos y entonces usando este catéter, el dispositivo que va a pasar a través de él va a llegar hasta la obstrucción y va a mantener o hacer este deployment, que sería como dejarlo en la obstrucción. Entonces, eso le va a permitir que no siga, ¿verdad? Creciendo esa obstrucción o no siga tapando, ¿verdad? Que es lo que buscamos, quitar esa obstrucción en realidad. Entonces, son diferentes cosas. Este es solamente un ejemplo, pero es para que ustedes vean cómo debería trabajar un departamento de diseño y que no siempre es tan fácil, ¿verdad? A nivel por lo menos de dispositivos médicos, no es como que usted le pregunte al cliente, bueno, ¿usted qué requiere? El cliente le va a decir, ah, bueno, yo quiero un catéter con un diámetro interno de tanto, que tenga esta longitud, pero el cliente ni sabe qué tiene a veces, ¿verdad? El que sabe tal vez es el doctor, que el doctor se puede convertir en el cliente, sí, pero le puedo dar información como general, ¿ok? Esta es donde estaba la ubicación de la lesión, está en esta parte del cuerpo, es de este tipo, es de este tamaño, así le puedo dar toda esa información, ¿verdad? Pero no le va a decir, ok, lo que necesito es este producto con estas características. Eso es lo que no le va a decir el cliente como tal. Entonces la empresa tiene que, con esta información, ya empezar a diseñar esos productos y que cumplan con la necesidad inicial que tenía el cliente. Entonces, todo esto no es tan sencillo de hacer. Hay toda una estructura para, primero, entender qué es lo que necesita el cliente, cuáles son esos requerimientos y luego cómo transformarlos en especificaciones técnicas. Entonces, cuál es el objetivo? La obtención de una calidad de diseño de un producto o servicio excelente mediante la transformación de necesidades del cliente en características de calidad adecuadas, sin omisiones ni elementos superfluos. ¿Qué significa esto? Ok, lo que necesita el cliente, ¿cómo lo voy a transformar en especificaciones técnicas? ¿Qué especificaciones técnicas o características de calidad? En este cuadro como se les indica acá, para cumplir con esa necesidad del cliente. Entonces, por eso ustedes ven que cuando los que ya trabajan en empresas de dispositivos médicos, siempre es como, ok, tenemos que medir el diámetro, tenemos que medir la longitud, tenemos que medir esto y esto y esto, porque todo eso son especificaciones técnicas del producto que al final ese producto va a llegar al cliente y tiene que cumplir con un objetivo. Y ese objetivo es esa necesidad del cliente que revisamos o se revisó desde inicio cuando se estaba diseñando ese producto. ¿Alguna duda? Ok, para esto, parte de esta función de calidad, tenemos una casa de la calidad, donde para hacer este despliegue de la función debemos usar esta casa de la calidad. Y esta casa nos va a permitir identificar esos requerimientos del cliente, proporcionar un paso, ¿verdad? O una disciplina para asegurar que esos requerimientos estén presentes en la etapa de diseño. Y aquí también se ve toda la parte de planificación, manufactura y comercialización, porque viene muy detallado
viene, en una parte se pone las necesidades del cliente, que es el qué, en otra parte se pone los requerimientos técnicos, que es el cómo, en otra parte se hace la evaluación técnica, es bastante amplio, es bastante detallada y es muy utilizada a nivel de diseño. Y vamos a verlo aquí en la clase a detalle. ¿Y cuáles son las fases del despliegue de función de calidad? La primera fase es el diseño global. Aquí es donde se ve qué es lo que el cliente requiere, atributos requeridos por el cliente, características del producto, especificaciones del diseño a nivel más global. En la segunda fase se ve ya el diseño a detalle. Ya tenemos especificaciones, tenemos características, pero ok, especificaciones de diseño o características de las partes de ese producto, ¿verdad? Como más a detalle. Luego en la tercera fase se hace de la parte del proceso, cuáles son las características y especificaciones del proceso para poder manufacturar ese producto, que no necesariamente siempre van a ser las mismas. Porque mi diseño puede decir, bueno, usted tiene que cumplir con esto, pero mi proceso puede decir, usted necesita esta otra especificación, que sería, por ejemplo, a nivel de equipos, de parámetros, para que pueda su salida ser esta especificación que se indicó a nivel de diseño. Entonces no siempre son las mismas, pero todas buscan esa especificación final o, o cumplir con esa necesidad final que es la necesidad del cliente. Y la cuarta fase es la parte de producción. Aquí también se ve toda la parte de especificaciones de producción, como les indicaba. La tercera es la parte de proceso, cómo se diseña el proceso para poder cumplir después con la producción. Y ya cuando ya estamos produciendo, eh, ya en grandes cantidades, entonces, ¿qué necesita el proceso como tal? La producción para poder eh, dar ese producto que necesitamos al cliente. ¿Dudas, consultas hasta acá? Entonces, ¿cuáles son los pasos de este despliegue de función de calidad? Obtener la voz del cliente, que es qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que necesita, si hablamos de dispositivos médicos, el paciente, cuál es esa necesidad, cuál es ese problema que tiene, cuál es ese padecimiento, qué características tiene. Y usualmente quien nos da esa información no necesariamente, como les decía anteriormente, es el cliente final, ¿verdad? Esto puede ser principalmente el doctor, el médico, el enfermero, etcétera, porque ellos son los que entienden la información o el padecimiento que tiene el paciente, ¿verdad? Final. Luego se clasifican las verbalizaciones. Esto lo que quiere decir es que eso que necesita el cliente, que nos indicó el cliente, que nos indicó el paciente, cómo lo transformamos, cómo, en qué, cómo lo clasificamos, en qué áreas va. O sea, este punto que él quiere va con este otro punto. Entonces los unimos. Estos son similares. Ok, este otro es similar y lo unimos con este otro. Y así vamos. Luego se estructura las necesidades del cliente. Ahí le vamos dando más forma a todas esas necesidades del cliente. Se analiza la estructura de esas necesidades. Luego se prioriza las necesidades porque sabemos que pueden haber muchos requerimientos, pero tiene que haber algunos que son más importantes dependiendo de el riesgo, etcétera. Desplegar las necesidades priorizadas, entonces las colocamos, cuáles son esas necesidades, y luego se analizan solo las relaciones priorizadas a detalle. Y esta es la casa que les decía, para saber, para desplegar esa función de calidad, ¿verdad? Ya lo vimos acá, función de la calidad. Es decir, traducir lo que quiere el cliente, lo que necesita el paciente a requerimientos técnicos, a requerimientos de diseño. Entonces necesitamos hacer toda una estructura, hacer todo un análisis para poder tener la información correcta. Entonces, para eso utilizamos esta casa de la calidad. Tenemos requerimientos de los clientes o la voz del cliente, que es el qué, su importancia. Tenemos requerimientos técnicos, que es el cómo, y vemos las relaciones. Entonces, que para
revisar esta necesidad o atender esta necesidad, necesitamos implementar este requerimiento. Luego se hace una evaluación comparativa también. También se hacen valores de metas operacionales, valores de comparación competitiva y peso de importancia, que sería por dónde empezamos. Porque como ustedes revisaron anteriormente, o les indiqué anteriormente, tenemos que priorizar. No podemos hacer todo a la vez, nunca. Tenemos que saber priorizar en todos los ámbitos de nuestra vida y esta no es la excepción. Tenemos que ver a cuál de estos requerimientos técnicos revisados contra las necesidades del cliente debemos de darle mayor importancia y hacer esa revisión. Entonces, esta matriz de calidad, el núcleo de esta matriz es el despliegue de la función de la calidad. Y la matriz como tal es un gráfico que indica los requerimientos del cliente, se establecen las características técnicas capaces de satisfacer esos requerimientos del cliente y brinda la posibilidad de comparar el producto con la competencia. Entonces, vean lo detallado que es esta casa de calidad, que hasta se puede comparar con la competencia. Entonces, por eso les indicaba que es bastante utilizado a nivel de diseño. ¿Consultas o dudas? Y ahora vamos a ver las partes entonces de la casa de la calidad, que sería esta herramienta que vamos a estudiar. Tenemos necesidades del cliente, matriz de planificación, que es parte de la casa, requerimientos técnicos, matriz de correlación, matriz de relación y objetivos. Y vamos a verlos a continuación. Las necesidades del cliente, ¿qué es? Es la voz del cliente. Esto lo que va a representar es el qué del sistema. Y para eso se tienen diagramas de afinidad y diagramas de árbol. ¿Por qué? Porque entonces con esta información podemos hacer lo que indicaba en las partes anteriores, que es que le dábamos estructura, lo clasificábamos dependiendo de esa voz del cliente o de esa necesidad. Entonces, por ejemplo, las clasificamos en todas las que son referentes a, no sé, tamaño o eh, ¿qué podría ser? A nivel de, sí, puede ser tamaño, lo que tiene que ver con tamaños del producto, puede ser otra clasificación de, no sé, duración, que tenga que ver algo con la duración, que el cliente exige, bueno, necesito esto, que va en el cuerpo y tiene que durar 5 años mínimo. O tiene que durar, él puede decir, tiene que durar bastante para no tener que estarlo cambiando, porque eso puede ser un riesgo, ¿verdad? Tienen que hacer otra operación o eh, alguna intervención a nivel del paciente. Entonces, nuevamente, estos diagramas de afinidad y de árbol son para poder clasificar, poder darle estructura, poder ordenar todo esto que el cliente nos está indicando que son sus necesidades, para poder tener ese orden y poder después ya irlo transformando y analizando. Aquí es donde va esa parte, que es el qué. ¿Qué quiere o necesita el cliente? Es en la parte de la casa, la parte izquierda. Lo que vemos más a la izquierda es las necesidades del cliente. Luego hay una matriz de planificación que representa la evaluación de la competencia del cliente. Ofrece opiniones de los clientes sobre los productos existentes. Y esta matriz utiliza cuestionarios para obtener la información. Entonces aquí pueden hacer benchmarking, puede hacer cuestionarios como lo indica aquí. Pero es esa evaluación de la competencia del cliente. ¿Qué quiere el cliente? Y esto lo podemos obtener de varios tipos de clientes, ¿verdad? No solamente de una cantidad específica o de un paciente o de un cliente único nada más. Entonces aquí este es el punto número 2. Análisis de los que los que se hace con esa matriz de planificación.
Y para eso se recomienda el benchmarking, que ya lo estudiamos anteriormente por lo mismo, para saber qué es, para qué se utiliza y que esto es parte de lo que utilizamos para realizar esta casa de la calidad, que tiene que ver con el despliegue de la función de la calidad para el diseño de productos y servicios. Luego tenemos los requerimientos técnicos, que ya en esta sección se va a mostrar cómo la empresa va a cumplir con esos requisitos del cliente. Este es el cómo. Entonces, el cliente pidió, nuevamente con el ejemplo del catéter, pidió algo, un producto, no sabe, él no sabe qué, pero que llegue hasta esta lesión, ¿verdad? Una obstrucción en una vena, que la vena es la carótida, por decirlo así. Em, entonces, ¿dónde está ubicada esta vena? Bueno, tenemos que tener la información. Y lo que sé, que es lo que me da el doctor, es que la obstrucción es de tanta tamaño o de tanto diámetro, ¿verdad? Que en este caso la carótida es una arteria, ¿verdad? Pero igual. Em, entonces ya una vez con esta información, yo, ahí es donde se va a definir cuáles son esos requerimientos técnicos, esos requerimientos de diseño. Entonces, ok, el catéter tiene que tener este diámetro, tiene que tener esa longitud para llegar hasta ahí, etcétera. Y esta información es recopilada por el equipo de diseño y estructurada utilizando diagramas de afinidad y diagramas de árbol. Y esto incluye la voz de la compañía, requisitos del producto o servicio, características o capacidades del producto o servicio. Todo lo que va, cómo va a ser ese producto para poder suplir con esa necesidad del cliente. Y aquí es donde se colocan cómo implementar esas necesidades. ¿Qué necesitamos para llegar hasta esa ubicación? Ok, una longitud que este catéter cumple con esa longitud. Y ahora bien, en la parte del techo de la casa de calidad, aquí se van a mostrar el conflicto de los cómo unos con el otro y se centra en las mejoras de diseño, que pueden ser relaciones negativas, por ejemplo, o positivas también. Es muy importante que hasta esta información de cómo se relacionan una, dato con uno con el otro, también se puede revisar, que son la parte recordemos que en la parte de arriba son la información técnica. Entonces ok, esta característica, el cómo se relaciona con esta otra característica también del cómo, es positiva, la relación es negativa, es fuerte, es débil, etc. Es esta casa que les indicaba. Optimizar preponderancia de los cómo afecta a los otros parámetros. O sea, cómo un parámetro afecta al otro, eh, para poder entonces trabajar en ellos. Y luego tenemos la matriz de relación, que esta demuestra lo bien que las necesidades del cliente son tratados por las características del producto. Entonces aquí tenemos pesos, aquí revisamos las características del producto o técnicas y contra las necesidades del cliente. Y hacemos una evaluación de importancia eh, para ver qué tanto esa característica técnica que estamos estableciendo como empresa está supliendo esa necesidad. Y aquí en un análisis se puede ir revisando que el peso es bastante débil o es muy corto, muy pequeño, entonces, ¿qué más hacemos? ¿Verdad? Tenemos que, por ejemplo, no nos sirve, ¿verdad? Eso no lo está supliendo, entonces, ¿qué otra característica debemos analizar e incluir a nivel de diseño? Para eso nos sirve. Que esta es la parte más importante, nos damos cuenta si lo que se planteó tiene solución. Entonces, es la relación en la parte 5, en la parte central, del qué contra el cómo.
Y luego ya se establecen los objetivos. Este es el último apartado de la casa matriz de la calidad y consta de tres partes. La parte de las prioridades técnicas, los puntos de referencia competitivos, que son la posición relativa de los productos existentes, o sea, comparamos contra lo que ya existe, y las metas. Aquí tenemos valores de ingeniería, objetivos que se debe cumplir en el diseño de nuevos productos. ¿Ok? Entonces, nuevamente, prioridades técnicas. ¿Cuál es esa importancia de cada requisito que se estableció? Y al final tenemos que tener metas a nivel de diseño también, que se deben cumplir como parte de ese diseño. Que es aquí, en la parte del análisis de los cómo. Aquí es donde se tiene esa información. Porque se pondera las relaciones de los qué y los cómo y se ve que es más importante. Entonces aquí vamos a darle mayor énfasis y control también. Y para eso, para hacer relaciones en esta misma casa de calidad, tenemos una simbología que se utiliza, donde podemos ver si hay una relación fuerte, si hay una relación moderada, si la relación es débil, y podemos también dar ponderación a esa, o números, ¿verdad? A esa relación. Entonces la fuerte puede valer 9, la moderada 3 y la débil 1. Y con esa información ya podemos ver cuál es el peso al final para ver a qué le damos mayor énfasis. Y también tenemos esta otra que sería la correlación positiva. La correlación, la primera es correlación positiva fuerte, la otra es correlación. Una correlación negativa tenemos una rayita. Una correlación negativa es el símbolo hacia abajo, pero fuerte. Si el objetivo es minimizar, entonces es como un triángulo invertido. Objetivo es maximizar, es el triángulo normal. Y Y si el objetivo es cumplir o mantenerse, entonces tenemos una X. Toda esta información nos va a servir para, pues, después leer la información que se establezca en la casa de la calidad. Entonces, en resumen, esta es la casa de la calidad. Tenemos el qué, que es la voz del cliente, que está en la parte izquierda de la casa. Tenemos el cómo, que son las cualidades sustitutivas o las características técnicas que se establezcan para cumplir con el qué, o sea, con la voz del cliente. En la parte derecha de la casa tenemos lo que es el mercado, donde se compara toda la información que estamos revisando para satisfacer la necesidad del cliente contra lo que ya hay en el mercado. Tenemos la parte del techo donde tenemos las correlaciones. Revisamos cuáles son esas características técnicas y cuáles las relaciones unas con otras. Y en la parte inferior tenemos las prioridades por los pesos que ya revisamos. Tenemos la información del benchmarking y los objetivos, que son parámetros críticos ya de calidad. Entonces, ¿cómo construir una casa de la matriz? Una casa de calidad. Tenemos que obtener los datos de los requerimientos del cliente como punto número 1. Después vamos a agrupar los datos de los clientes. Después vamos a asignar prioridades a esos requerimientos de los clientes. Se van a hacer una lista de características técnicas que son necesarias para en el producto para cumplir con esas necesidades. Se agrupan esas características técnicas en un diagrama jerárquico. Luego se establecen las relaciones entre ambos. Se ingresa la evaluación de su producto en el mercado. O sea, se revisa contra la información de otros productos similares. Se desarrollan medidas objetivas para cada característica. Se establecen objetivos para cada característica técnica. Y se selecciona a cuáles características se le va a prestar atención urgente. ¿Esto es por qué? Porque vamos a tener esa priorización que revisamos anteriormente. Consultas o dudas, igual vamos a ver a detalle cómo hacer estos pasos.
Y continuamos. Entonces, esta es la matriz de calidad. Así es como se ve. Tenemos en la parte, recordemos que en la parte izquierda venía lo que era la voz del cliente. Aquí venía el techo, son las características técnicas, pero esta parte es la relación que tiene una característica técnica con la otra. Y aquí tenemos todo lo que vimos de la simbología. Entonces, si es relación fuerte o no, eh, para poder después establecer cuáles son esos pesos y ver a cuál se le tiene que prestar mayor atención. Esta es una plantilla de Excel que vamos a tener que llenar, vamos a tener que eh, entender que está adjunta en la plataforma. Entonces es más sencillo porque aquí nada más tenemos que llenarlo. Aquí tenemos el techo, estas van a ser las necesidades del cliente. Aquí vamos a poner las características técnicas. Aquí vamos a ver las relaciones de uno con el otro y aquí vamos a ver los pesos. Y esta parte, recuerden que es lo que tiene todo lo que hay a nivel de competencia. Entonces, ahora bien, ¿cómo implementamos o cómo aplicamos esta casa de la matriz? Perdón, esta casa de la calidad. Digo siempre matriz porque utilizamos muchas matrices a nivel de la casa de la calidad. Como ejemplo, vamos a diseñar un automóvil. Entonces, recuerdan los primeros puntos. Andrea, Patrick o Kathleen, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Queremos diseñar un automóvil? ¿Qué tenemos que entender primero? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cliente? Un automóvil, pero ¿qué? ¿Cómo? Un automóvil de este tamaño, con, o este color puede ser, o incluso no nos dice el tamaño ni el color, pero nos dice que tiene que ser amplio nada más, que tenga, que sea fuerte porque lo necesita para montaña, diferentes cosas que la empresa tiene que ir a revisar con el cliente, o sea, y no solamente con uno, entonces lo revisa con varios de un sector específico del comercio, en este caso. Luego se contemplan los fabricantes de automóviles más conocidos como competencia. Entonces tenemos que saber qué es lo que quiere el cliente y ahora vamos a revisar qué es lo que hacen otros competidores referente a automóviles. En este caso, digamos, si hablamos del ejemplo, que sea uno fuerte, entonces, ¿qué tipos de carros o automóvil o lo que sea, digamos, pero eh, tipo carro, que sea fuerte y que sirva para montaña, para que sea más a detalle, porque aquí está como muy amplio. Entonces, ok, en el mercado hay un Toyota, en el mercado hay no sé, algún otro carro que sea bastante fuerte y que se utilice para montaña. Todos los que tenemos que se utilizan en Estados Unidos, por ejemplo, que son gigantes. Em, ok, entonces, ¿cuáles son esas características? Bueno, la Toyota, ese tipo de carro, no sé, Hilux tiene estas características, tiene llantas de este tipo, tiene un cajón, porque en las montañas usualmente lo que se utiliza es para trabajar, entonces hay que pasar material de un lugar al otro. Que el otro, no sé si alguno recuerda, alguna marca de carro que son bastante grandes, que se utilizan en Estados Unidos, una RAM, ajá. Digamos, ese carro, ¿qué tamaño es? ¿Todavía más grande? ¿Tiene cajón? Sí, tiene cajón. ¿Qué tipo de llantas se utiliza? Bueno, esas que son todavía más grandes. Entonces, toda esa comparación de lo que hay en el mercado es lo que tiene que hacer también la empresa una vez que ya tenga esas información del cliente. Y luego vamos a revisar el ejemplo utilizando toda esta información de cómo implementarlo a nivel de la casa, de la matriz, perdón, de la casa de la calidad. Entonces, como primer punto, se van a escribir todos esos requerimientos del cliente que obtuvimos de esos 70 clientes y se van a apuntar en esta parte de la casa de calidad.
Entonces tenemos, ok, nos dijeron que querían un automóvil resistente, un automóvil rápido, espacioso, 4x4 y estas tecnológicas, pero vean qué amplio que es. Entonces hay que ver cómo después satisfacer esas necesidades, porque usualmente son así. Quiero esto y esto, pero no dice, ok, ajá, ¿y eso qué significa? Eso es lo que tiene que revisar todo el área de diseño. Y luego se asignan las cantidades, la cantidad de clientes que refirieron dicho requerimiento. Entonces, de los 70, tenemos 10 personas dijeron que fuese resistente, 5 dijeron que fuese rápido, 40 que espacioso, wow, entonces vemos que la mayoría lo quiere espacioso, pues eso es bastante importante, la parte espaciosa. Ok, luego 5 que fuese 4x4 y 15 que fuese extras tecnológicos. Wow, ¿qué significará extras tecnológicas, verdad? Es lo que hay que entender también. Ese es este punto. Luego, em, como punto 3 se coloca la herramienta, bueno, en este caso la herramienta como tal, el Excel, va a calcular el porcentaje respectivo de cada requerimiento. Entonces, ahí es donde vamos a ver que el 53.3% de clientes requieren que el automóvil sea espacioso. Entonces, hay que darle mayor énfasis a esta parte. ¿Consultas o dudas? Ujú. Una vez que ya tenemos esta información, ya tenemos las necesidades, lo que nos dijeron los clientes, tenemos cuál es el peso y luego el porcentaje, ¿verdad? Como punto 4 se van a contemplar los competidores directos. Entonces tenemos, en el caso de automóviles, tenemos la primero que es la compañía, luego pusimos la Toyota, se pone después la Nissan, tenemos la Suzuki, etcétera. Ahí se ponen todos los puntos y luego eh, se debe de asignar un valor a cada competidor del 1 al 5 respecto a cada requerimiento del cliente. ¿Por qué? Porque ya hicimos esa comparación. Recordemos que vimos lo que quería el cliente y ahora vimos lo que tiene en el mercado los competidores. Entonces, ok, la Toyota, ¿ese carro cómo es? Referente a la resistencia, es bastante resistencia, ok, es bastante resistente. Entonces, bueno, vamos a ponerle un 3. Y si lo comparamos con la Nissan, ese es menos resistente, entonces un 2. La Suzuki es todavía peor, entonces un 1. Y así vamos con cada una de esas características para comparar luego con nuestra compañía, con nuestro producto que vamos a asignar. Consultas, dudas hasta acá. Ok, entonces no, continuamos. Luego que ya asignamos este valor a cada competidor, entonces la herramienta asigna un símbolo y colora cada competidor. Esto va a ser por esa información que nosotros ya le indicamos. Entonces, vamos a tener estos símbolos que nos va a decir qué tanto está cumpliendo con esas características que está buscando el cliente, cada una de esos competidores. Entonces, por ejemplo, en el caso de la empresa, tenemos que la compañía se puso en rosado, digamos. Nuestra compañía, el símbolo es una raya con un círculo que es rosado, la Toyota es verde, el Nissan es celeste, y ahí vamos viendo. Esta es como una matriz para ver qué tanto están cumpliendo esas necesidades sus clientes. Entonces, el área de trazado grafica un recorrido con las características de cada competidor. Pues, ¿qué tanto tiene? Ok. En el caso de, bueno, nuestra compañía es porque aquí no tiene datos, entonces ven que todo va a estar en cero. Pero a nivel de la Suzuki, vamos a ver una interesante. La Ford, creo que es, que tiene puntos bastante altos.
Bueno, todos están con diferentes, es que depende de la necesidad del cliente, unos son más altos que otros, dependiendo de esa característica específica. Pero digamos que la Suzuki, que es la que está como, bueno, o la Toyota que es verde, que es más fácil de ver. Entonces tenemos que tiene un puntaje de 3, luego un puntaje de 4, luego un puntaje de 5, pero hay dos características que no cumple o que cumple como muy poco. Tiene un 2 y tiene un 1. Entonces pareciera que hay dos donde tiene que mejorar esta Toyota, pero en las otras tres características está bastante alta. Y así vamos a ver cada una de esas otras características de los competidores para ver qué tan fuertes están. Entonces, si nuestra compañía no fabrica ese producto, se asigna 0. De lo contrario, se asigna un puntaje normal. En este caso, vamos diciendo que entonces no vamos a fabricar, pero lo vamos a diseñar, ¿verdad? Y luego se debe analizar los requerimientos respecto a los competidores y cuáles de estos son potenciales en cuanto a las características que poseen. Entonces, depende, ahí vemos los que estén más fuertes. La Suzuki, bueno, se ve bastante fuerte, tiene un 4, un 5, un 4, un 5. Bueno, parece que es una de las más fuertes, más bien la Suzuki. Pero vemos que a nivel de extras tecnológicas tiene un punto 2, ahí le falta un poco, pero podemos revisar qué es lo que tiene entonces la Suzuki para ver cómo diseñar nuestro producto con esas características similares y por supuesto mejores, que siempre es lo que se busca. Luego entonces se va a asignar los requerimientos técnicos que se necesitan para cumplir con las especificaciones del cliente. Aquí es donde va arriba, entonces nos devolvemos, vamos a ver dónde está, es esta parte, todo esto. Y voy a continuar. Aquí lo vemos entonces. Eh, ¿Qué necesita el automóvil? Bueno, un motor, necesita materiales, necesita una forma, necesita aerodinámica, necesita automatización, necesita peso. Todo esto para cumplir con lo que vimos que necesitaba el cliente, 4x4, resistencia, espacioso, ¿recuerdan? Entonces, ¿cómo estos son nuestras características que la empresa como tal está diciendo que necesita para llegar a eso que está buscando el cliente? Y así siempre es con cualquier tipo de diseño. Y luego tenemos la dirección de optimización de cada requerimiento técnico, que ya sea maximizar, minimizar o mantenerlo. Entonces, el motor, ¿cuál es esa dirección de mejoramiento? ¿Qué necesitamos? Mejorar ese motor, o sea, maximizarlo, entonces va hacia arriba. Los materiales necesitamos mejorarlos, entonces va hacia arriba. A nivel de forma, ¿qué necesitamos? Mantenerlo, entonces una X. Eh, Aerodinámica, maximizarlo, entonces hacia arriba. Automatización, maximizarlo también. Y peso, mantenerlo, porque si no se hace, bueno, un poco difícil, ¿verdad? Con tanto peso. Y luego, ya que se indicaron esas características técnicas que va a tener ese carro para cumplir con las necesidades del cliente, todo lo que llama resistencia, etcétera, esta techito es el que les indicaba que va a tener una relación. Va a ver incluso las relaciones si son fuertes, si tiene correlación una con otra, si es una relación negativa de una característica con la otra. Entonces, en este caso, se procede a calificar la correlación entre los requerimientos técnicos y esto puede ser todos o los que realmente importen. Entonces, por ejemplo, el motor tiene relación con la aerodinámica, sí, ¿verdad? Y la relación es negativa. O el motor, perdón, esto es materiales, tiene relación con la forma, sí, y es una relación positiva fuerte. ¿Por qué? Porque
Dependiendo de la forma, entonces los materiales son más grandes, o dependiendo de la forma, requiero más materiales, o dependiendo de la forma, necesito materiales eh, más fuertes por un choque, por decir algo, o materiales eh, más flexibles para absorber ese golpe, no sé, diferentes tipos de eh, información que tengo que analizar para ver esa relación entre una característica con la otra. En el caso del motor contra aerodinámica, no sé, alguno, tal vez Patrick, que tenga más conocimiento de por qué cree que sería una relación negativa. Patrick, aerodinámica contra el motor. Mm, exacto, tiene que haber algo, digamos, no sé, si el motor es muy fuerte o muy grande o algo, le quita aerodinámica. Exacto, algo así me imagino, ¿verdad? Que sí, puede ser que sea un motor fuerte y entonces eso va a dar resistencia, no sé. Pero a nivel de aerodinámica, le quita esa, no sé, por decir así, flexibilidad, porque es demasiado el peso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que si tienen una relación, pero esa relación es negativa porque uno con el otro, dependiendo de qué tanto se requiera, va a afectar negativamente al otro. Ujú. Entonces, entre más motor o más fuerza o más peso, entonces menos, menos aerodinámica, es decir, menos eh, desplazamiento o fluido va a ser ese carro eh, cuando se maneje, ¿verdad? A la alta velocidad, no sé, algo así. Pero lo importante es eso, que ustedes sepan que en esta parte lo que tenemos que ver es eso, qué relación tiene una característica técnica con la otra, si es fuerte, si es débil, si hago esto de tal tamaño o lo maximizo, me va a afectar a esta otra característica. Entonces no puedo hacerlo todo maximizando porque para esto es lo importante. Tenemos que ver que uno no afecte el otro y cómo hacer entonces para tener ese balance para que, precisamente eso, para que no me afecte esta característica con esta otra. A eso es lo que buscamos. ¿Tienen consultas o dudas? Sí, es que es bastante información, pero si la vemos aquí tan a detalle, vean que vamos, uy, me estoy devolviendo. Vea que vamos uno a uno. Se escriben todos los requerimientos, se asignan las cantidades. Aquí es, digamos, teníamos 70 personas, entonces 10 personas dijeron que querían que fuese resistente, 5 que fuese rápido. Tal vez es mucha información, pero si lo analizamos y lo vamos viendo de detalle, pasito a pasito, con calma, van a ver que en realidad al final es sencillo. Ujú. Y aquí también. Claramente nos tenemos que tener la información inicial, que es lo que el cliente quiere, lo que el cliente dijo, cuántas personas dijeron cada cosa, y ahí vamos llenando paso a paso. Si vamos ahí uno a uno, partiendo desde el punto uno, con calma, van a ver que no se van a perder. Ujú. Y ahora pasamos con la relación entre los qué y los cómo, la cual otorga una puntuación de 9, 3 o 1, para ver si es una relación fuerte, si es una relación moderada o si es débil. Entonces, ¿cómo sería este punto?
Aquí relacionamos los qué y los cómo. ¿Cuáles son los qué? Estos. La demanda de los clientes, la necesidad del cliente. ¿Cuáles son los cómo? Esto. Las características de calidad o lo que está estableciendo la empresa que va a colocar en su producto, en este caso en el automóvil. Entonces vamos a ver cuáles son las relaciones de este motor con la resistencia, de estos materiales con la resistencia también, la forma con la resistencia, la aerodinámica con la resistencia, y así vamos, uno a uno. Entonces vamos a ver qué tanto, esto es, el ejemplo es para que ustedes puedan confirmar que necesitamos, por supuesto, información clara de nuestro producto, información clara de el diseño que estamos colocando. Tenemos que tener conocimiento, ¿verdad? Conocimiento de lo que dice el cliente, cómo funciona, en este caso, este automóvil. Entonces, aquí vemos la resistencia, si la comparamos con el motor, ¿qué tanto me afecta el motor para tener resistencia o no? De forma moderada. Por lo menos así está a nivel del ejemplo. No tengo mucho conocimiento en diseños de automóviles, cómo trabajan, pero así es como está en el ejemplo. Vamos a ver una que tenga bastante relación. A nivel de forma, dependiendo de la forma de ese automóvil, me afecta la resistencia. No, es débil, no me afecta tanto la forma con la resistencia del automóvil. Ahora vamos a ver una relación que sea fuerte. Vamos a ver aquí en el 4x4. A nivel de forma, para que sea 4x4, ¿me afecta esta necesidad del cliente? Pues sí, la forma del carro va a, dependiendo de esa forma que se diseñe, puede que no lo pueda hacer 4x4 porque entonces no sé, no le puedo poner toda esta parte mecánica para que sea 4x4 o no, o la forma más bien es que si no tiene llantas suficientemente grandes, no puede pasar por terrenos difíciles. Entonces la forma sí es bastante importante a nivel de esta característica de que sea 4x4. Entonces lo ponemos como relación fuerte y le ponemos este símbolo. Vean, este es el símbolo que es que si lo vemos a nivel de puntajes es un 9. La moderada, este símbolo es un 3 y la débil es este símbolo, el triángulo, que es un 1. Y así vamos uno a uno poniendo esa información. ¿Sí queda claro o tienen dudas con esta parte? Ok, entonces ahora sí, ya tenemos esa información. Recordemos que estos símbolos tienen sus puntajes específicos, entonces ahora se asignan los valores dependiendo de la dificultad. Entonces, en el caso del motor, toda esta parte, ¿qué tan difícil es realizarlo? Es un 9, es bastante difícil, entonces ponemos un 9. A nivel de materiales es un 5, no es tan difícil. A nivel de forma es un 7. Al nivel de aerodinámica, un 8. Y luego la herramienta, o sea, el Excel, van a ver que va a asignar los valores de relación respecto a la matriz principal. Entonces él va solito, va a poner, ok, en este caso esto es un 3, que es la relación máxima de los valores en la columna. En este caso, tenemos un 3, tenemos un 3, un 9, pero esto lo van a dar solos. Y luego la herramienta también va a calcular el peso o la importancia. Y aquí esto es solito con la información que nosotros ya colocamos con los símbolos.
vamos a tener estos pesos. Entonces vamos a ver que en algunos van a ser, en el ejemplo, tenemos un peso de 300, uno de 360, 260, 266, 273 y este de 100. Entonces vemos que este es más débil a nivel de peso. Pero a nivel de automatización es bastante, tiene un peso bastante grande, entonces hay que tener énfasis en esto. Y al final, la herramienta asigna el peso relativo de cada relación de la matriz. Y la sumatoria va a ser 100. Entonces vemos que de igual forma tenemos un 17, 18, 16, 22, 19, 16.3. Entonces vemos que el de 360, que es aerodinámico, antes dije automatización, pero era aerodinámica, es la relación más fuerte, es el que hay que darle más énfasis porque tiene el peso más grande. Pero nuevamente, estas dos las da la herramienta y esto es dependiendo de la información. Una vez que ya tenemos todos los datos anteriores, vamos a revisar cuál es esa dificultad para colocar o para diseñar, en este caso, el motor deseado o tener los materiales deseados. Entonces, eso es un tema más de eh, información que ya debería saber el fabricante en este caso. Pero ustedes como ejemplo, ustedes van a poder tener su ejemplo y van a dar el peso que consideren necesario. Que entonces van a ver que el 0 es fácil de fabricar, digamos, y el 10 es bastante difícil. Entonces, ahí pueden ver que a nivel del motor en el automóvil es uno de los más difíciles porque todo el diseño, todo lo que requiere un motor, el trabajo, etcétera, es más complicado. Y a nivel de aerodinámica vemos que es el segundo porque también puede ser bastante complicado. Ahora podemos tener una segunda casa de calidad donde los requerimientos técnicos pasan a ser los que, esto ya ahondando más en la fabricación ya del automóvil, pero eso es un tema para otro nivel. Aquí nos vamos a quedar en la parte únicamente todo lo que tiene que ver con el diseño. Entonces, ¿cuál es el análisis? Tenemos que tener claro cuáles son los posibles competidores para poder hacer la casa de calidad, las exigencias técnicas, las relaciones de interés, las prioridades a seguir y cualquier otro aspecto a considerar dentro del diseño. Y aquí tenemos el ejemplo con toda esta información. Necesidades del cliente, cerradura fácil de usar, cuáles son la estructura o los elementos de calidad, mecanismo interno del cliente, y aquí vemos cuáles son las relaciones, si son débiles, si son fuertes, etcétera. Aquí tenemos todo el ejemplo. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Evaluar bien la empresa, nuestra empresa primero. Utilizar las palabras exactas del cliente. ¿Qué es lo que el cliente, cómo lo dijo, verdad? No tenemos que transformarlo. eh, Tenemos que entenderlo, sí, transformarlo a nivel características técnicas, pero no cambiar lo que el cliente nos está diciendo. Hay que mantener la simplicidad, involucrar gente de diversos sectores, comenzar por proyectos simples y no hacerlos gigantes, trabajar artesanalmente, papel y lápiz es más sencillo, ser creativo, ser realista, no esperar milagros en un producto, en un diseño de un producto y no dejar que el equipo se aísle del entorno. Hay que tener información de todo, competidores y otras áreas. Entonces, ahora bien, ¿cómo resumimos toda esta información que revisamos? Recordemos que revisamos lo que es el Kaizen, revisamos lo que es la función de calidad o despliegue de la función de la calidad. Entonces, el Kaizen y la función, el despliegue de la función de calidad están estrechamente relacionados porque ambos buscan mejorar la calidad de los productos o procesos, enfocándose en las necesidades del cliente. A nivel de la función de calidad o el despliegue de la función de calidad, en este caso es meramente a nivel de diseño.
pero siempre es basándonos en esas necesidades del cliente y buscando la mejora continua siempre. Kaizen significa mejora continua. Se basa en realizar pequeñas mejoras constantes en los procesos con la participación de todos los trabajadores. Y el despliegue de la función de la calidad es una herramienta de planificación de la calidad que traduce las necesidades del cliente, los requerimientos del cliente o lo que quiere el cliente en características técnicas del producto o servicio. Es a nivel de diseño. Entonces, ¿cuál es la relación clave? El despliegue de la función de la calidad define lo que el cliente necesita, el proceso se diseña para cumplir esos requerimientos y el Kaizen va a mejorar continuamente esos procesos para cumplirlos de mejor constantemente. Entonces, en resumen, el despliegue de la función de calidad va a asegurar que el producto esté diseñado según la voz del cliente, mientras que el Kaizen va a mejorar continuamente los procesos para mantener y aumentar esa calidad. Y con esto estaríamos ya finalizando la clase y el programa. Entonces, muchas felicidades a todos. Si tienen alguna duda, recuerden que esta matriz, eh, todo lo que es la casa de la calidad, donde tenemos que eh, revisar el ejemplo, o más bien la que utilizamos del ejemplo, está adjuntada en el sistema. Entonces pueden revisarla, pueden realizarla, revisar la materia para que, como les indiqué anteriormente, ir uno a uno por paso para que vean que sí es más sencillo. Es bastante información como lo revisamos, pero si lo manejamos uno a uno van a ver que sí es sencillo. Solamente siempre a nivel de la vida real, claramente tenemos que tener bastante información de lo que estamos realizando y cómo funciona para poder entenderlo y poder hacer las relaciones y todo, pero claramente en los ejemplos eh, del examen va a venir toda la información para que podamos con esa información ir llenando el documento. Entonces estaríamos. Muchas gracias a todos y estén atentos a las comunicaciones del grupo de WhatsApp para que tengan que ver todo, ahí van a ver toda la información referente a finalización del programa, eh, graduación, etcétera. Gracias y fue un gusto. Buenas noches. Buenas noches.